Que fuimos escogidos, ¿verdad? Porque no hay otro deleite. Hemos entendido que no hay otro deleite más grande que estar en la presencia del Señor. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Vamos a estar en el libro de Josué, en el capítulo 1, el versículo 8, un versículo muy conocido por todos. De hecho, no hay nada nuevo, dice la misma escritura, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces vamos a estar recordando algunas cosas, vamos a estar haciendo énfasis en otras. Y esperamos y confiamos en que el Señor Dios nos va a dar una palabra, porque las bendiciones del Señor son palabras. Si está usted esperando que el Señor le bendiga, primeramente con una casa, con un carro, déjeme decirle que el Señor primero nos va a bendecir, porque la Biblia dice: buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y luego dice que todo lo que nosotros andamos buscando ahorita va a llegar después de que hayamos buscado el reino de los cielos y su justicia. Bien, en ese sentido, hermanos, nosotros necesitamos ser renovados. Porque fíjese que cuando nosotros llegamos al Señor traíamos costumbres viejas, ¿verdad? De tal manera que por medio del lavamiento el Señor, ese cuerpo viejo, hermanos, nosotros, dice la Biblia, que lo estamos dejando. Dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. En ese sentido, nosotros estamos siendo renovados. Renovados quiere decir que hubo un tiempo en el que nosotros llevábamos una vida restaurada, una vida en novedad, pero algo sucedió, hermanos, que nosotros ahora nos damos cuenta que necesitamos tener una nueva vida, porque eso es la manera como nosotros podemos ver que verdaderamente estamos siendo bendecidos. Cuando empezamos a llevar una vida nueva. El que robaba, dice la Biblia, ya no robe más, ¿verdad? Entonces, en nosotros la palabra tiene que estar causando un efecto, tiene que transformarnos. Si no nos está transformando, quiere decir que algo estamos haciendo mal nosotros, porque el Señor Dios no falla. Él envía su palabra, dice la Biblia, y su palabra de Él va y hace el propósito de Dios. Y luego dice que no regresa vacía, sino que trae un fruto, ¿verdad? Y ese fruto siempre somos nosotros. En la medida que nosotros crecemos, en la medida que nosotros conocemos, en la medida que nosotros vamos conociendo más al Señor, podemos traerle un mejor fruto, ¿verdad? A final de cuentas, lo que el Señor Dios espera de nosotros es que le traigamos fruto. Hace unas semanas veíamos el tema en Juan capítulo 15, ¿verdad? Y veíamos cómo el Señor busca fruto. De hecho, su pueblo Israel no le trajo el fruto que él deseaba. Y como no le trajo el fruto que él deseaba, el Señor Dios volteó hacia nosotros. Y les dijo a ellos: el reino les será quitado y será dado, ¿verdad? Y será dado a una nación. Y nosotros venimos a ser esa nación, una nación que no lo buscaba. Él se tuvo que manifestar a nosotros. No me diga que está usted aquí porque usted tiene, no sé, la suerte. Tal vez usted se considere de una clase de persona que por su apellido
o por méritos estemos delante del Señor. No, la Biblia dice que Él fue el que nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Él tiene derecho sobre nosotros, ¿verdad? Y Él puede hacer con nosotros lo que a Él mejor le parezca. Y lo que mejor le parece a Él es bendecirnos. Pero antes de bendecirnos, Él nos mete al desierto para probarnos, ¿verdad? Para hacernos crecer y para finalmente, dice la Biblia, hacernos un bien. Bien, entonces, confiando en la bondad y en la generosidad del Señor, pues nos ponemos en sus manos, ¿verdad? Padre bueno, en el nombre de Jesús, envía tu palabra, Señor, a consolar, a restaurar, oh Dios, a transformar. En el nombre de Jesucristo te pedimos para que toda inquietud que haya en nuestro corazón, toda necesidad, oh Dios, que el buen entendimiento, Señor, que tú nos has prometido llegue a nosotros por medio de una palabra, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, hermanos, el otro día estaba leyendo yo un artículo y leía, yo no sé, usted debe saber que hay proverbios que en el mundo se hacen, ¿verdad? El que a buen árbol se arrima, dicen, buena sombra le cobija. Entonces yo me encontré una frase célebre que bien pudiera ser un proverbio y dice: el progreso sin cambios es imposible. Si usted quiere progresar, si usted quiere tener éxito, pero no está dispuesto a cambiar nada, es imposible, no va a lograr el éxito, no va a lograr progresar. Dice, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes, aquellos que no pueden cambiar sus pensamientos, aquellos que no pueden cambiar su forma de pensar, no pueden cambiar nada. Entonces nosotros debemos entender, hermanos, este proverbio, esta frase célebre, está muy alineada con la palabra de Dios, porque mire, nosotros para estar delante de Dios, para entrar al reino de los cielos, necesitamos convertirnos, necesitamos arrepentirnos. Y esa palabra convertirse, esa palabra arrepentirse no significa otra cosa sino que cambiar de pensamientos, cambiar nuestra forma de pensar. Porque la forma de pensar que tenemos o con la que llegamos al Evangelio, fíjese que nos hace daño. Es necesario que nosotros seamos reeducados. Es necesario que nosotros seamos regenerados, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Josué en el capítulo 1, el versículo 8, y veamos lo que dice. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Fíjese lo que nos lleva al éxito. Fíjese lo que nos lleva al éxito. Habría que preguntarnos qué es lo que nosotros consideramos éxito. Hay quienes consideran que tener éxito es tener en el banco una suma muy grande de dinero, es tener una casa muy bonita, es tener carros, es tener sirvientes. Hay gente que considera que eso es tener éxito,
Pero déjeme decirle que la Biblia dice que tener éxito no es eso. ¿Verdad? Espero no haberlos desilusionado, hermanos. Mire, si nosotros vemos en el versículo 8, si usted tiene una buena Biblia, como dice nuestro pastor, la palabra éxito tiene un numerito y eso nos conduce a la bastardilla. Y en la bastardilla dice que éxito significa actuar con sabiduría. Eso dice, tener éxito, tendrás éxito, o sea, vas a actuar con sabiduría. ¿Verdad que dista mucho de lo que nosotros considerábamos? Tal vez a estas alturas del tiempo que llevamos, ya nosotros hayamos avisorado que en realidad, hermanos, la riqueza principal que nosotros debemos de buscar es la sabiduría. ¿Por qué? Porque yo necesito tener sabiduría para guiar mi casa. Yo necesito tener sabiduría para administrar mi sueldo. Yo necesito sabiduría para que cuando mis hijos, mis hijas se rebelen, necesito tener sabiduría sobre cómo encauzarlos. Es que todos tenemos problemas con los hijos, hermano. No nada más usted, todos. Bueno. Solo el que está meneando la olla sabe lo que hay adentro de la olla, ¿verdad? Entonces yo necesito, hermanos, tener sabiduría. Mire, necesito tomar decisiones. Porque muchas veces, si uno no toma una buena decisión, se mete uno en grande problema. Mire, la sabiduría sirve incluso, hermano, para que cuando hay una discusión, el que tiene sabiduría se queda callado y no entra en aquella discusión porque sabe que las discusiones, ¿verdad?, nos llevan a problemas más grandes. Y la Biblia dice que el que ve el peligro, el que ve el pecado, se aparta de él. Pero los necios ahí van, ¿verdad?, a caer en el peligro, a caer en el hoyo. Supongamos que hay un hoyo abierto. El que tiene sabiduría dice, yo le saco la vuelta. El que es necio dice, yo alcanzo a brincar. Entonces, es una necedad. ¿Por qué tendría yo que brincar? Incluso, mire, la Biblia también dice que el necio puede parecer sabio cuando se queda callado. Si hay una persona que sea necio o que sea necia y ve una situación de peligro y le saca la vuelta o se queda callado a sabiendas de que él tiene la razón, él dice, bueno, ¿por qué estar discutiendo si yo sé que tengo la razón? Si ellos no me quieren conceder la razón, yo sé que tengo la razón. Se queda callado. Y la Biblia también dice que la sabiduría del sabio será para su propio bien. Yo no sé si le ha pasado a usted que pretendiendo enseñarle a otro, caemos en la necedad. Yo no sé si le ha pasado a usted que viniendo a la casa del Señor, ofrecemos el sacrificio de los necios. Le traemos una ofrenda de necios, porque no tenemos la sabiduría. ¿Cómo presentarme delante de Dios? ¿Con necedad o con sabiduría? Mire, si yo me presento con necedad, voy a estar wiri, 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 guaca, 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 y Señor esto, y Señor aquello, y Señor el otro. Pero si nosotros tenemos sabiduría, nosotros entendemos cómo se debe uno acercar al Señor.
¿verdad? Tal vez con pocas palabras, o tal vez con muchas palabras. Pero nosotros necesitamos dejar un espacio para que el Señor responda, no que muchas veces nos agarramos como metralletas, ¿verdad? Y pensamos que por hablar mucho, somos muy espirituales. Y alargamos y extendemos las oraciones, ¿verdad? Y estamos ofreciendo el sacrificio de los necios. Si uno sabe cómo debe presentarse delante del Señor, uno se va a dirigir con palabras al Señor y el Señor va a responder. ¿Cómo responde el Señor una oración? Haciéndonos sentir su presencia, ¿verdad? Pero hay veces que yo vengo, me arrodillo y empiezo, ¿verdad? Con aquella letanía y bla, 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 wiri, wiri, wiri. Me levanto del lugar y el Señor nunca me tocó. Y cuán lindo es que cuando uno le ora, uno lo sienta ahí por un ladito, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos cambiar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Necesitamos enfocarnos a buscar la sabiduría. Por allá en el libro de Santiago hay un verso que dice que si no tenemos sabiduría, que se la pidamos a Dios. Dice que Él la concederá. Pero dice que la pidamos con fe. Porque nosotros necesitamos también saber, cuando estamos en medio de una situación difícil, yo necesito saber si estoy en una prueba, si me están atacando o si definitivamente me están disciplinando, ¿verdad? Algunas veces en el transcurrir del tiempo en el Evangelio, yo creo que a todos nos ha sucedido que tuvimos alguna situación difícil en la iglesia y nos fuimos de la iglesia, ¿verdad? Por no entender. Yo me fui 2 años, hermano. 2 años de la iglesia porque hubo un incidente que a mí no me pareció correcto, ¿verdad? A mí, a mis ojos. Y me fui de la iglesia. Y allá estuve en mi casa 2 años amargado, diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué tu siervo? ¿Por qué el líder hizo esto? ¿Qué tenía que haber hecho yo? Si hubiera tenido sabiduría, uno se tiene que agachar, hermano, uno se tiene que humillar. Señor, me están apaleando, pero pues aquí está tu presencia, tú me trajiste aquí y yo aquí me quedo a aguantar, a resistir lo que venga. 2 años después regreso a la iglesia y me estaba esperando la misma prueba que me había echado fuera. Lo más tremendo es que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me hizo entender: mira, ya estuviste 2 años fuera, perdiste 2 años. Aquello que hizo que te retiraras, ahí viene otra vez. Ten cuidado cómo vas a responder. Y pues 2 años de amargura, hermano. Cuando se presentó aquella situación otra vez con la misma persona, yo ya tenía una herramienta, ya me habían dicho. Ya sería mucho que yo fuera necio otra vez y me voy a mi casa. ¿Vale? Ahí sí yo dije: no, yo me quedo aquí. No importa, yo sé que el Señor está conmigo. El Señor me prometió. Si siguen los problemas, por mí yo no me salgo. Porque experimenté 2 años de amargura, hermano. Porque cuando uno está fuera de los caminos, uno camina en amargura. Y recordando, me acuerdo cómo me gozaba, me acuerdo cómo danzaba, Señor. Pues sí, pues eran puros recuerdos. Yo necesitaba sabiduría. Fíjese, perdí 2 años. A lo mejor fueron pérdida, a lo mejor no. Porque después de aquellos 2 años,
yo regresé y tenía un conocimiento. Yo aprendí de mis errores. Es necesario cometer errores para que uno aprenda, para que uno vaya tomando la sabiduría. El versículo 9 dice: el versículo 9, por favor, hermano. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte, dice, y sé valiente. Vamos a tomar de ahí la palabra valiente. ¿Qué significa ser valiente? En el contexto bíblico, ser valiente significa ser violento. Recuerde usted que el reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia, y los violentos o los valientes pues lo arrebatan. Pero ¿cómo ser valiente pues? No podemos ser valientes conforme a la enseñanza que tenemos del mundo. Nosotros necesitamos ser valientes conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Lo primero que yo tengo que restaurar es mi vida, no la vida del hermano, no la vida de mi esposa, no la vida de mis hijos. Yo tengo que restaurar mi vida y tengo que restaurar mis pensamientos. Eso yo lo he experimentado, hermanos, de una manera, híjole, tremenda. ¿Cómo se nos ocurre restaurar a otros cuando la Biblia nos enseña, nos dice hipócrita? ¿Cómo te pones a observar la paja en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga en el tuyo? Y fíjese cómo la Biblia dice hipócritas, como diciendo, mira, ¿por qué quieres hacer algo para lo cual no estás capacitado? Primero quita la viga que tienes en tu ojo y luego ve con tu hermano y trata y ayúdale. Esa es la sabiduría de Dios, hermano. Pero nosotros usamos muchas veces la sabiduría humana. Y vaya, usted ya sabe cómo resolvemos ese tipo de cosas humanamente hablando. A veces con ira. Pero la Biblia dice que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. O sea, si yo me enojo con mi hija, no estoy caminando en justicia. Y la Biblia dice, buscad el reino de los cielos y su justicia. Y su justicia es aquello que Él desea. La justicia son los deseos de Dios. Yo tengo que hacer los deseos de Dios. Eso me hace a mí valiente, eso me hace a mí violento. Porque muchas veces todos queremos hacer lo que nos gusta. Oiga, hermano, ¿y por qué no hace esto? Es que no me gusta. Oiga, hermana, ¿y por qué no hace aquello? Es que no me gusta. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos creciendo, que no hay un desarrollo espiritual. Recordemos que el Señor Jesús le dijo a Pedro, dice, cuando seas grande, le dijo, cuando eras joven, Pedro, cuando eras un niño ibas a donde se te antojaba ir. Querías ir para allá, ibas. Cuando eras joven también hacías lo que se te antojaba. Pero cuando seas viejo, Pedro, va a haber uno que te va a obligar a ir a donde no quieres ir. Entonces, cuando uno ha adquirido una cierta madurez, un cierto grado de sabiduría, uno sabe que tiene que hacer aquello que no me gusta. ¿Por qué tengo que ir a pedirle perdón al hermano o a la hermana? Pues si no me gusta, me cae mal. ¿Por qué tengo que estarlo saludando si no me gusta? Señal de niñez, pues, señal de falta de madurez.
No sé si me estoy explicando, hermanos. Entonces, mire, actuar con sabiduría, hermanos, es lo que nos va a llevar a tener éxito. Vamos a Mateo en el capítulo 13, por favor, el versículo 19. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mateo capítulo 13, el versículo 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Se fija usted cómo el maligno arrebata también? Pero ¿cuándo arrebata? Ahí lo dice muy claro, al que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El Señor esparce semillas, semilla. La semilla es figura de la palabra. La palabra cae en nuestro corazón. Nosotros somos buena tierra. A mí no me cabe la menor duda que somos una buena tierra, somos una tierra fértil. Pero si nosotros vamos al diccionario y vemos lo que quiere decir esa palabra, no la entiende, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que realmente quiere decir, a todo el que oye la palabra del reino y no la pone por obra, y no la pone por obra, y no tiene disciplina, y no está caminando en orden, entonces el maligno tiene un derecho y dice, presta para la orquesta, y lo arrebata. Miren, hermanos, si la palabra es la que nos va a transformar, ¿por qué no ponerla por obra? Hay gente que piensa que tener mucho conocimiento es lo que bendice, y en realidad no es eso lo que bendice. Lo que verdaderamente bendice es aquella palabra que, llegando a mi mente, llega a mi corazón. No me gusta a veces la palabra, pero yo sé que la tengo que poner por obra, porque si no la pongo por obra no voy a tener éxito, no voy a tener sabiduría. Entonces la pongo por obra. A lo mejor la primera vez me sale mal. Hay gente que dice, no, esto no es para mí, yo no sirvo para esto, no más. Pues el maligno dice, de aquí soy. Pero si yo digo, caray, no me gusta lo que me ordena la palabra, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Como a Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor le dijo que tirara la red, que volviera a entrar y que tirara la red de su lado derecho. Señor, toda la noche estuvimos tratando de pescar y no hemos pescado nada, no hay peces, Señor, pero porque tú lo dices, voy a ir, voy a entrar y voy a tirar la red. Ya no tenía ganas él de tirar la red, sin embargo él dijo, el Señor está ordenando, hay que hacerlo. Fue, lo echó, y la Biblia dice que las redes se rompían de tanto producto, de tanto pescado que estaban sacando. Versículo 20, por favor. Entonces, no entender la palabra de Dios es no obedecerla. Cuando la palabra viene, el entendimiento me dice, tienes que ponerla por obra. Y aquel, dice, en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Versículo 21, por favor. Pero no tiene raíz. No tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal.
Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Dese cuenta que en el versículo 20 decía que la semilla, que la palabra había caído en medio de pedregales. Los pedregales son figura de personas que no quieren perdonar a su prójimo. Recuerde usted que cuando trajeron a aquella mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, cada quien traía su piedra. Y le dijeron al Señor Jesús: esta mujer es una pecadora, la sorprendimos. La ley dice que este tipo de mujeres tienen que morir apedreadas. O sea, no cabía el perdón. Tenía que morir a pedradas. ¿Tú qué dices? Y el Señor les dijo: yo les digo que el que esté libre de pecado, que sea el primero en zorrajarle la pedrada, ¿va? ¿Se da cuenta, hermano, cómo si nosotros no perdonamos, tenemos problemas para retener la palabra? Fíjate que la palabra a nosotros nos hace permanecer. La palabra a nosotros nos trae consuelo. La palabra a nosotros nos da fuerza cuando la obedecemos. No cuando la tenemos aquí, sino cuando pasa a mis manos. Mire, en aquellos tiempos había personas en la sinagoga. Yo recuerdo a uno que estaba paralítico. Había uno que estaba paralítico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir paralítico? Que parecía piedra, no se podía mover, sus manos no las podía mover para ayudarle a alguien, no las podía levantar para, ¿verdad?, para adorar. Él era una persona que no podía ayudar a sus hermanos. Si alguno de sus hermanos le decía: tengo una necesidad, no, ¿tú qué vas a poder? Pareces piedra, ¿verdad? Quizá también lo podamos nosotros asemejar a una persona que considera que no es necesario ayudar a los demás, porque no, es que aquel es un pecadorazo. Yo no sé si se ha fijado, a veces a nosotros nos llegan ese tipo de pensamientos. Llega alguien a pedirnos alguna dádiva. No le doy porque son unos viciosos. Y sí, seguramente son viciosos, pero la Biblia dice que nosotros debemos ayudar. Que cuando nosotros usamos nuestras manos para hacer la obra de Dios, nuestro corazón se está lavando, se está limpiando. ¿Por qué? Porque está en juego la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene la virtud de lavarnos, de limpiar nuestro corazón. Nuevamente dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, dice, la recibe con gozo, ¿verdad? Y pareciera que es una persona espiritual, pero es una persona que no tiene el perdón en sus labios. Es una persona a la que se le dificulta perdonar a su esposo, o perdonar a su esposa, o perdonar a sus hijos o a sus hijas, se le dificulta. Entonces, ahí dice que la persona, dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Fíjese que nosotros somos descendencia del Señor Dios. La Biblia dice que nosotros estábamos en las entrañas de Él. Porque el Señor Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Nadie puede venir a mí. Y luego también dice que nosotros hemos sido enseñados por el Padre.
Entonces nosotros tenemos hay en nosotros una descendencia, hay una raíz profunda. Pero es una raíz en la que nosotros no hemos profundizado. Es un contrasentido, ¿verdad? Dice, pero no tiene raíz profunda. No tiene raíz profunda. La Biblia dice que nosotros somos una nación santa, linaje escogido. Ahí es donde entra, ¿verdad? Nosotros tenemos un linaje, hermano. Pero como no estamos enterados de que somos una nación santa, o no queremos acordarnos de que Dios nos apartó para Él, Dios nos separó, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Ahí nos santificó. Ahí Él está diciendo, este es mi hijo. Y nosotros hemos venido a ser hijos de Él por adopción. Nosotros tenemos un linaje, nosotros tenemos, ¿verdad?, una descendencia y una ascendencia. Y luego dice que tal persona solo es temporal. Esa persona solamente está viviendo para la vida terrenal. Porque esta vida que llevamos en la tierra, hermanos, es temporal. Los deleites aquí son temporales mientras vivimos. Se nos olvida, tal vez no conocemos o no tenemos la sabiduría que los verdaderos deleites, hermano, no es el temporal, sino es el deleite eterno que tenemos en el Señor Dios. Él lo ha prometido y Él nos ha dado muestras de esos deleites. Mire, cuando desciende su presencia, hermano, ¿habrá algo más hermoso que experimentar su presencia? Pero sin embargo nosotros buscamos deleites temporales. Son deleites que solamente, ¿cuántos años podemos durar aquí en la tierra? 70 años, 80 años, 90, 100 años, y después vivir una eternidad alejados de Dios. Porque la muerte, hermano, déjeme decirle que la muerte no es que desaparece el alma. La muerte significa vivir separado de Dios por toda la eternidad. Si con 2 años, una vez habiéndolo conocido, 2 años que el Señor me llevó a mi casa para tratar conmigo, ¿verdad? Con 2 años yo me sentía la persona más miserable. Haber experimentado la gloria de Dios, estar en mi casa amargado. 2 años. Pero me sirvió. Entonces, hermano, nosotros tenemos que poner atención. ¿Deleite temporal o deleite eterno? La vida eterna, hermanos, empieza desde aquí. Usted no piense que hasta que lleguemos allá vamos a tener la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos aquí. Es cuestión de buscar el reino de los cielos y su justicia. Es cuestión de hacernos de sabiduría. Es cuestión de cambiar nuestros pensamientos. Mire lo que piensa la gente, se lo vuelvo a leer. Lo que piensa la gente ilustre allá en el mundo, dice, el progreso sin cambios es imposible. Y aquellos que no pueden cambiar sus mentes, no pueden cambiar nada. Qué triste, hermano, llevar 15, 20 años, 25 años en el Evangelio y no haber cambiado nada. Mire, yo volteo a ver cómo era mi vida hace 20 años. Nosotros tenemos como 18 años en el Evangelio. Y yo volteo a ver cómo era mi vida hace 20 años. A mí el Señor me ha cambiado. Si usted me hubiera conocido,
¿verdad? Yo creo que es el mismo caso de usted. Entonces, yo sí veo cambios en mi vida. Yo sí veo que la palabra ha estado surtiendo efecto. No por lo que yo hago, sino por lo que Él está dispuesto a hacer cuando Él ve que tenemos fe. Y la fe se demuestra, hermano, en medio de la aflicción. La fe se demuestra en medio de la prueba, hermanos. A veces parece inútil lo que estamos haciendo, pero aquello nos está fortaleciendo la fe. Un hermano me contaba un sueño el otro día. Dice que él soñaba que subía un cerro alto y que lo subía así, ¿verdad? En 4 patas, pues. Dice que subía y luego brum, bajaba otra vez y ahí va otra vez jugando carreras con unos animales. Subía otra vez y para atrás. Y subía otra vez y para atrás. Dice que al final del sueño, después de haber subido y bajado muchas veces, él veía sus brazos y tenía sus brazos fuertes. Dice, hermano, dice, tenía mis brazos fuertes. Pues, ¿cómo no? Le digo. Es que cuando uno tropieza y cuando uno cae y uno se vuelve a levantar, uno es capaz de volver a empezar desde cero. Vuelves a empezar la carrera, sigues corriendo, tropiezas, otra vez, hijo, dice el Señor, a empezar. Padre, ¿puedo empezar aquí? No, tienes que empezar desde allá. Y a correr otra vez aquello, hermano, mientras nosotros no perdamos la fe, aquello nos está fortaleciendo la fe. Y parece un tiempo perdido. Pero si yo tropiezo 20 veces o 1000 veces, tengo que levantarme 1001 vez. Y cuando el Señor mira aquello, el Señor sabe que fallamos, pero Él ve que tenemos la resolución para volver a empezar desde cero. Y otra vez ahí voy, Señor, porque tú así lo mandas, porque tú así lo ordenas, porque tú me dijiste, Señor. Y me tropecé y volvemos a tropezar y otra vez, Señor. Parece una locura, pero mientras nosotros no desechamos la palabra, mire, nuestros brazos, nuestras obras, estamos haciendo lo mejor cada vez. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como un niño en el kinder, cuando le están enseñando a hacer rueditas o le están enseñando a hacer rayitas. El niño se equivoca y el niño sabe que el lápiz tiene borrador y que puede borrar y continuar. Pero cuando ya somos grandes, ya no queremos borrar. Es que fulano me la hizo y fulano me la paga. Ya no queremos borrar. Se nos olvida que el lápiz con el que estamos escribiendo tiene un borrador para borrar lo que hicimos mal y empezar desde cero, de tal manera que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Cuando el Señor Dios mira esa actitud en nosotros, el Señor Dios dice, le voy a ayudar, porque Él no puede, pero me está mostrando que cree en mí, que confía en mí, entonces le voy a ayudar. Mire, a mí me ha servido mucho el matrimonio. ¿Cuántas veces no hemos tenido que volver a empezar, mi esposa y yo? Un montón de veces, mija, empezamos otra vez desde cero, mija. Sí, mija, órale pues. Mija, empezamos otra vez desde cero. Amén, mijo, vamos empezando otra vez. La regamos, mija, la regué otra vez. Empezamos otra vez desde cero. Mire, ¿por qué cree usted que hacemos un nuevo pacto? ¿Por qué el Señor Jesús dijo, este es el nuevo pacto? Señor, aquí voy otra vez. Yo confío en que tú me vas a transformar. Yo confío en que tú me vas a bendecir, Señor. Yo confío en que la palabra que me diste es verdad. Y yo estoy dispuesto a empezar desde cero otra vez. Pero muchas veces ya la gente no quiere empezar. No, ya estoy cansado, ya estoy harto, ya no quiero saber nada. Malamente me casé contigo, mira nomás. No estoy dispuesto a empezar de nuevo. ¿Y qué dice el Señor?
venid a mí los que estén cansados, los que estén cargados, y yo los haré descansar. Pero nosotros estamos cansados y la tomamos de pretexto para pelear con la esposa, o para pelear con el esposo, o para pelear con los hijos. ¿Por qué? Porque ya me hartaste, ya me colmaste la paciencia. Y el Señor dice, ¿qué está pasando? No estás haciendo lo que yo te pedí que hicieras. Podemos empezar, hermano. El problema es que no queremos. El problema es que nos justificamos. Es que me hizo esto y eso no se lo puedo perdonar. ¿Por qué no? Si el Señor nos ha perdonado cosas peores. La Biblia dice que si no perdonamos nosotros, Él no nos va a perdonar. Tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría. Entonces a mí me conviene perdonar. Fíjese que es bien difícil, hermano, a veces perdonar a alguien. ¿Por qué? Porque me hizo esto, porque me hizo aquello, y encontramos un montón de justificaciones. Pero si tenemos la sabiduría, el Señor manda que perdone. El Señor manda que perdone, porque si yo no perdono, no me van a perdonar. Con la misma vara con que midas, vas a ser medido. Y si tú no perdonas, pues, ¿se acuerdan ustedes de la oración del Padre Nuestro? Perdona mis ofensas, Señor, así como yo también perdono a los que me ofenden. Y verdad que no es cierto muchas veces. Pero le decimos, fíjese lo que le estamos diciendo, perdona nuestras ofensas, perdona mis deudas, perdona nuestras deudas, como yo perdono a aquellos que me deben. Es que hay que ser justo, a eso se le llama gracia. Si yo recibí gracia, hermanos, yo tengo que dar de gracia lo que de gracia recibí. Eso se llama la justicia de Dios. Imagínese el Señor haciendo justicia conmigo, una justicia que trae implícito el perdón, pero la justicia que yo tengo no lleva perdón. Hay una frase de Benito Juárez que a mí me gusta recordar. Benito Juárez era un masón, hermano, pero lo asombroso es que conocía ciertos secretos. Y usted se va a dar cuenta ahorita. Benito Juárez decía, a mis enemigos la ley, a secas. A mis enemigos la ley a secas. A mis amigos la ley y la gracia. Él era el presidente, él podía hacerlo. Él podía perdonar a un malviviente, a un malandrín, a un ladrón. Él podía hacerlo. Estaba dentro de sus facultades. Pero ¿a quiénes perdonaba? A sus amigos. A los que eran sus enemigos no los perdonaba. A esos decía, no, a este aplíquenle la ley, así como dice, así aplíquensela. Todo el peso de la ley. Pero a sus amigos, ¿era injusto? No era injusto. Así decía la ley. Peña Nieto puede perdonar ese tipo de situaciones, pero no lo hace. Hay otras implicaciones ahí. Ahora, el Señor Dios nuestro, si estamos verdaderamente nosotros viviendo en la gracia, nosotros sabemos que existe la justicia, pero el Señor Jesús vino a manifestar gracia sobre gracia. Mire, nosotros a veces no tenemos ese conocimiento, no entendemos. Cometemos una falla, cometemos un error, ya no voy a la iglesia. ¿Pero por qué no vas a la iglesia? Ya no voy a la iglesia porque hice esto, porque hice aquello, porque hice lo... Pues sí, pero el perdón de Dios es capaz de borrar, el borrador que tiene Dios es capaz de borrar todo eso. Entonces, como lo ignoramos, nos perdemos de muchas bendiciones.
Bien, el verso 24 y el 25, hermanos. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mire, nosotros tenemos la palabra de Dios. Ya se sembró. Pero verdad que muchas veces nos dormimos, nos descuidamos, nos enfermamos, espiritualmente hablando, nos enfermamos. Entonces descuidamos nuestra vida espiritual y el enemigo aprovecha eso para venir y sembrar cizaña en mi corazón. ¿Cómo lo hace? Me manda pensamientos aquí a mi mente. Los dardos encendidos del maligno vienen aquí a mi mente y yo digo: pues sí es cierto, no tengo por qué perdonarla porque ella me hizo, y ¡pum!, aquello se va al corazón, sembrando cizaña. ¿Por qué? Porque estoy dormido. Los hombres se durmieron y ese dormir es una enfermedad. Es una enfermedad que puede llegar a ser de muerte. ¿Verdad que todos nos descuidamos? ¿Se acuerda de aquellas vírgenes? Dice que 5 tenían sabiduría y 5 eran necias. O 5 eran virtuosas y las otras 5 pues eran insensatas. Dice la Biblia que las 10 se durmieron. Pero nosotros vemos en la parábola que hubo 5 que tenían sabiduría y habían llevado una doble porción de aceite, y las que eran necias no. Dennos de su aceite, no se puede. ¿Se da cuenta usted cómo la sabiduría nos libra de la muerte? El dinero salva, hermanos, ciertas circunstancias, pero la sabiduría nos lleva a la vida eterna. Hablando de la sabiduría celestial, no de la sabiduría humana ni de la sabiduría diabólica. Filipenses 4:8, hermano. Filipenses 4:8. ¿Cómo le puedo hacer yo para estar limpiando mi corazón, para estar limpiando mi mente, para estar echando fuera aquello que llega a mi mente y que me va a contaminar? Y después aquella contaminación va a salir por medio de palabras. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, ¿qué dice? En esto meditad. Todo lo que es verdadero. La palabra de Dios es verdadera. ¿Por qué no meditar en ella? ¿Por qué no leer y por qué no meditar? ¿Por qué preferimos a veces otro tipo de palabras? Palabras humanas, palabras diabólicas, las novelas, las series. Digo, está bien, estamos creciendo y tenemos que ir haciendo de lado aquello que nos vamos dando cuenta. Todo lo justo, todo lo que es justicia, hermanos, habla de los deseos de Dios para que yo haga aquello que desea Dios. No sé si recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús llegó a Juan el Bautista. Juan le dijo: bautízame tú a mí. Y el Señor Jesús le dijo: no, es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario que cumplamos los deseos de Dios. ¿Verdad? Es que Juan el Bautista se sintió, dijo: ¿cómo es posible
¿Cómo es posible que el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo venga a lavarse? El que se tiene que lavar soy yo, dijo él. Pero Jesús le dijo, no, es necesario cumplir los deseos de Dios. Y los deseos de Dios era que Jesús nos pusiera la muestra a nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se bautiza? No nos quisiéramos bautizar nosotros tampoco. Pues Jesús no se bautizó, ¿por qué yo me voy a bautizar? Él no necesitaba ser bautizado, pero el deseo de Dios era morir, que muriera y que resucitara. ¿Ok? Estamos en lo justo, todo lo puro. ¿Qué es puro? ¿Qué es pureza? En lo limpio. ¿Meditamos en lo que es limpio o meditamos en aquello que es sucio? Mire, normalmente antes de acostarnos nosotros echamos la mente a volar. ¿Verdad que sí? Y a veces nuestra mente se va lejos. Olores, colores, nombres, canciones, se va lejos nuestra mente. Cuando nos levantamos es igual, nos levantamos, hay veces nos quedamos 5 o 10 minutitos ahí como diciendo, ay, otro ratito más. Mientras estamos haciendo eso, ¿en dónde anda nuestra mente? ¿En qué está pensando? ¿A quién le voy a bajar una lana? Ya sé, le voy a pedir a fulano. Uy, aquella muchacha que de cascos ligeros que está con fulano de tal, ¿qué se me hace que? ¿Verdad? Eso no es pureza, hermano. Eso no es limpio. Nosotros no debemos de solapar esos pensamientos en nuestra mente. Todo lo contrario, aquellos pensamientos se van a presentar fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Y fuera en el nombre de Jesús. Eso nos va a dar fortaleza a nosotros. La Biblia también lo dice. No vamos a ir ahorita al versículo ese porque ya estamos muy avanzados. Pero el obedecer la palabra de Dios trae fuerza, hermano. Pero una fuerza espiritual. Vamos a Romanos 12:2. Este versículo y otro más, hermanos. Bueno, eso pienso yo no sé qué dirá el Señor. Dice, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus pensamientos, de vuestra mente, para que confirmen cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le parece bueno, qué es lo que a Dios le parece aceptable y qué es lo que a Él le parece perfecto. Dice que no nos adaptemos. ¿Verdad que luego nosotros nos acomodamos? Si estamos incómodos, ¿qué buscamos? La comodidad. Pero eso no nos hace ser valientes. Porque la valentía consiste en ser violentos. Dice la Biblia que el violento arrebata. Pero ser violento me lleva a mí a trabajar con mi ser. Si yo no estoy echando fuera esos pensamientos que ensucian mi corazón, yo no estoy siendo violento. Si yo no reconozco que hay culpa en mí, yo no estoy siendo violento. Una definición de violencia es un choque. Estoy dispuesto a chocar, a pelear contra las fuerzas de las tinieblas, o que pasen y hagan lo que quieran. Es que mire, hermano, como no los vemos,
Como no los vemos, pensamos que no existen. Pero dice la Biblia que es más real lo invisible. Lo que no vemos es más real que lo que sí vemos, porque lo que sí vemos va a ser destruido. Pero lo que no vemos es eterno. Entonces yo necesito confirmar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo le llevo mi ofrenda? ¿Qué le llevo? ¿Qué le gusta? ¿Cómo acercarse a Dios? La Biblia dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. La semana pasada lo veíamos, ¿verdad? Sin santidad nadie verá a Dios. Oh, pero es que Dios no puede ser, Dios no es tan malo, que el Señor, Dios es justo, Dios no es injusto, ¿verdad? Transformaos, dice, mediante la renovación, o sea que yo tengo que cambiar, tengo que arrepentirme, tengo que convertirme. Vamos a ver Juan en el capítulo 13, por favor. Hermano, disculpa, ahí es 12. 12:2. Entonces, ¿qué, hermano? Hermana, ¿está usted dispuesto, está usted dispuesta a empezar de nuevo? Amén. ¿Desde cero? Porque si no estamos dispuestos, quiere decir que la fe ya no la tenemos, hermano. Y en el momento en que perdemos la fe, hermano, ya no hay salvación. La fe es la que nos conduce por el camino hasta la presencia de Dios. Y si perdemos la fe, nos extraviamos. Es como perder la brújula. Muy bien, Romanos, es el que ya leímos, ¿verdad? Juan 13:17, por favor. Yo creo que todos estamos buscando la felicidad, hermano, de alguna manera o de otra. Si sabes esto, les dijo Jesús, les dijo a sus discípulos, si saben esto, van a ser felices si lo practican. No dice, si saben estos, oh, gloria a Dios, qué bueno, saben mucho, sigan así. No. Si saben esto, van a ser felices si lo practican, si lo ponen por obra. No sé si me explico. Nuevamente, voy a leer el proverbio. El progreso, hermanos, sin cambios es imposible. Yo no puedo progresar si no estoy dispuesto a cambiar cosas que están mal en mi vida. Si no soy violento, si no soy valiente, yo no voy a prosperar. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, pero el maligno también arrebata. Si yo no obedezco, si yo no practico, aquel se lleva la palabra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces decimos, le estamos dando la palabra a alguien y nos consolamos nosotros mismos. Oh, mira, pues el varón no quiso nada de Dios, pero amén, la palabra quedó ahí sembrada, quedaría sembrada. Si no la entendió, si no la va a poner por obra, ¿verdad que a veces nos consolamos nosotros mismos? Nos justificamos, pues. Si claramente lo leímos en la Biblia, al que no entiende, al que no obedece, viene el maligno y le arrebata. Amén, hermanos, démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a traer ofrendas.
el mismo de siempre.